Buenos días, el tema de este día va a ser lo que es la brecha digital, conectividad, desechos tecnológicos y desarrollo humano. Primeramente, cuando hablamos de brecha digital, dice que la brecha digital puede ser definida como la separación que existe entre las personas, comunidades, estados, países, etcétera, con respecto al acceso a las tecnologías y su uso. Cuando hablamos de brecha digital estamos hablando sobre esa separación que existe entre las personas que utilizan las tecnologías y las personas que no hacen uso de ellas. Entonces podemos decir que la brecha digital se podría interpretar, en otras palabras, como cuando una persona no puede leer. O sea, es un analfabetismo pero tecnológico. Es esa separación que existe entre las personas con lo digital. Es cuando las personas no hacen uso por cualquier razón de lo que son las tecnologías, que existe esa brecha, existe algo que lo separa de la tecnología a las personas. Así que las TIC incluyen las tecnologías de redes, telecomunicaciones e informática, que son teléfono, televisión, radio, internet, computadoras, etcétera, que de manera directa o indirecta influyen en nuestras actividades socioeconómicas, educativas y culturales. Ahora podemos decir que la tecnología está inmersa en todas lo que son las actividades que realizamos día con día. Entonces, cuando hablamos de la brecha, cuando hablamos de una separación, esto se puede ser sinónimo de un estancamiento en lo que son los recursos económicos, en lo que son los recursos educativos, que es decir que las personas están sufriendo un estancamiento en relación con las personas que sí están haciendo uso de la tecnología. Entonces es importante hablar de la brecha porque nosotros, aunque estamos muy familiarizados con la tecnología, hay muchas personas que no hacen uso de ella o hay muchas personas las cuales están alejadas de esta y tenemos que ver cómo es que esto afecta en el diario vivir de las personas. A pesar de que la brecha digital es generalmente expresada en términos tecnológicos, su alcance es un reflejo de la condición socioeconómica y en particular de limitaciones y falta de infraestructura de telecomunicaciones e informática. Cuando hablamos de la brecha podemos decir que es un reflejo de la condición socioeconómica debido a que muchas personas no tienen acceso a las tecnologías por diversas razones económicas, porque no pueden adquirir lo que son las tecnologías, porque no tienen los recursos ni el dinero para poderlos adquirir. También dice que otros autores definen a la brecha digital como el analfabetismo digital, como yo anteriormente se los había mencionado, el cual consiste en la escasez de habilidades o en la escasa habilidad o competencias de algunas personas para manejar las computadoras, el internet y las tecnologías en general. Vemos cómo tenemos o cómo entendemos la brecha como ese analfabetismo. Cuando hablamos de analfabetismo digital, hablamos de las personas que no tienen un uso adecuado de lo que es la tecnología. Porque ahora en día muchos tenemos uso del celular, muchos tenemos uso de la computadora, pero sin embargo no tenemos lo que es el uso adecuado de esta tecnología. Podemos ocupar una computadora para abrir nuestras redes sociales, podemos ocupar un teléfono inteligente también para ver nuestro Facebook, nuestro WhatsApp, nuestro Instagram, pero ¿qué uso le estamos dando a estas tecnologías? En este caso se puede decir, cuando hablamos de analfabetismo, en términos es una persona que no puede leer, que puede tener un libro, pero ¿de qué le sirve un libro a una persona que no puede leer? No haría ningún uso de él. Entonces esto sucede con lo que son las tecnologías. ¿De qué sirve que una persona tenga la mejor computadora, el mejor celular,
si no puede hacer uso de él para su desarrollo integral, para realizar tareas, para realizar actividades que vayan sumando en su desarrollo. Vendríamos a caer en lo mismo de no tener, o sea, un buen uso de como la persona que tiene el libro, pero no puede leer. Podemos tener el mejor libro, si no podemos leer, no vamos a hacer uso de su contenido. De esa línea viene lo que es la definición como analfabetismo digital. O sea, no es muchas veces la brecha, no es que las personas no tengan estos recursos, sino que es que las personas no saben utilizarlo. Y esto se va a resumir en no tener un desarrollo integral, no tener un desarrollo en sus habilidades, en su estudio, como las personas que sí pueden hacer uso de las tecnologías. Porque las tecnologías hoy en día, no solo en lo educativo, sino que en las tareas que hacemos a diario, en el diario vivir, estamos rodeados de tecnología. Muchas veces nos damos cuenta de que hay una persona en el banco, el cual tiene que hacer una cola para ir hasta atención al cliente, para decirle que si le puede hacer el favor de retirarle dinero del cajero. Él tiene su tarjeta, ¿qué pasa? No puede usar el cajero. Si se fijan, es una actividad que hacemos quizás de manera muy seguida, ir al cajero, retirar dinero, pero estas personas no pueden hacer uso de él. Eso es una brecha que existe entre ellos y la tecnología, y que les cuesta el tiempo que van a ocupar para hacer cola, el tiempo que van a ocupar para ir a pedir esa ayuda, es el mismo tiempo que podrían ahorrarse si ellos pudieran hacer uso de este tipo de tecnología. Es decir, la brecha digital está relacionada al aspecto de acceso a los beneficios de la digitalización y también a las capacidades de la población o grupo social para utilizar las TIC de manera apropiada y que distribuyan al desarrollo sustentable. O sea, cuando hablamos de esa brecha es como esa capacidad de una población. Cuando no existe esa brecha, es la capacidad que tiene la población de poder hacer uso de las tecnologías, pero cuando está esa brecha digital, es la poca educación que estos tienen para realizar lo que son el uso de las tecnologías. No viene tanto así enfocado la brecha en no tener las tecnologías, sino que viene más que todo enfocado al momento de hacer uso de ellas, o aún mejor al momento de hacer uso adecuado de estas tecnologías. Nosotros podemos tener la mejor computadora, el mejor celular, pero si no podemos hacer uso de él, no vamos a sacarle el provecho necesario. Hoy, con lo que estamos pasando de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que muchas personas tienen internet en sus casas y lo ocupan solo para revisar WhatsApp, revisar Facebook, pero nunca lo ocupan para hacer las tareas. Entonces hay muchas veces que vienen las mamás, les dejan las guías, ahora con lo de la pandemia, van a un ciber a que ahí les hagan todo, pero ellos podrían fácilmente hacerlo si tuvieran el uso correcto de la tecnología. Ellos podrían ir a un buscador, buscar la información, resolver su tarea de manera sencilla sin tener que contratar un servicio como es el del ciber para que les haga este tipo de cosas. Así que en algunos casos se prefiere hablar del término inclusión digital para considerar los esfuerzos enfocados en reducir la brecha digital. Cuando hablamos de inclusión digital es esa, queremos incluir a las personas, queremos hacerlas que desarrollen esas habilidades. Hay muchas organizaciones que se encargan de eso, de dar clases, lo que son de informática, de manera gratuita para personas mayores. Es como cuando se hace una campaña de alfabetización. En una campaña de alfabetización, lo que se va a lograr es poder alfabetizar al mayor de personas posibles, y en ese momento,
cuando hablamos de digitalización, podemos hacer que la mayor de personas posibles vayan a hacer uso correcto de las tecnologías. Ese es como nuestro fin o el fin de estas organizaciones. Entonces ahí vamos cuando hablamos de querer incluir o de crear esa inclusión en lo que son las personas. La brecha digital es más bien el reflejo de una condición de desarrollo humano en donde los aspectos culturales y sociales trascienden a lo tecnológico. ¿Por qué hablamos de aspectos culturales y sociales? Sabemos que las culturas son las costumbres que una comunidad, una población tiene, y la social de esas culturas y lo social es la sociedad como está el contexto en el que está constituido. Entonces, si las personas tienen por cultura, desde que tienen sus hijos pequeños, poderles enseñar a hacer el uso correcto de las tecnologías, esto va a recalcar en lo que es las actitudes de los niños, las actitudes de las personas, a que ellas sepan desde pequeños hacer buen uso sobre lo que son las tecnologías. Pero si no existe lo que es eso, lo que son las culturas, lo que son esos hábitos que se pueden desarrollar del uso de la tecnología, no va a crear esas condiciones. Si nos ponemos a ver como ejemplo, hay muchas comunidades en las cuales no tienen esa cultura de poder usar las tecnologías o de poder que sus hijos estudien. Hay muchas comunidades en las cuales lo que quieren es que el niño vaya a la escuela para aprender a leer, para aprender a escribir, para luego realizar un trabajo. Entonces eso influye mucho, porque si nosotros vamos a ciertas comunidades, la brecha que existe entre lo digital y lo que es las personas está mucho más amplia, o sea, hay un espacio mucho más grande que lo que es en otras poblaciones, en otros lugares. Entonces sí podemos decir que la cultura y los aspectos sociales afectan bastante en el tamaño de la brecha que pueda existir. Porque como bien lo habíamos dicho anteriormente, la brecha no es no tener las tecnologías, sino que no saber usarlas de manera adecuada. Porque en estas fechas, en este tiempo, es raro que alguien no vaya a tener un teléfono celular. La mayoría lo tienen, pero lo ocupamos para jugar, para revisar WhatsApp, para revisar TikTok, para revisar Instagram. O sea, y nunca les damos un buen uso. No vamos a descargar una aplicación para procesar texto, no vamos a descargar una aplicación para poder escanear un documento, sino que solo vamos a descargar juegos, cosas así. En la mayoría de las comunidades sucede eso. Así que entonces ahí es cuando vemos cómo afecta ese tipo de situaciones. Esto no significa que la tecnología aplicada en la dimensión y el entorno adecuado no contribuya al desarrollo. O sea, que si nosotros tenemos tal vez un entorno o una comunidad a la cual no esté familiarizado con la tecnología, pero nosotros tratamos de aplicar la tecnología, desarrollar esos hábitos, va a funcionar, va a mejorar y va a hacer que se desarrolle de la mejor manera. Entonces, vemos cómo es importante lo que es la tecnología o la reducción de esta brecha que existe. Dice, el potencial de la tecnología como vehículo hacia el bienestar social es real, pero el reto es armonizar la función de la tecnología de acuerdo con un desarrollo para fortalecer valores humanos con dignidad y honor. El uso de la tecnología siempre ha sido algo lo cual nos ha beneficiado a todas las personas porque nos facilita todas las actividades. O sea, el bienestar de una persona va a estar mucho relacionado con la tecnología en gran manera, porque la tecnología, la informática es lo que es
el tratamiento automático de la información. La tecnología viene a automatizar todas esas tareas que nosotros hacemos a diario. Por ponerles un ejemplo, cuando nosotros nos vamos a conducir de un lugar a otro, si usamos un vehículo, vamos a llegar un poco más rápido, vamos a ahorrar tiempo y tal vez algún peligro que nos pudo pasar si íbamos caminando. Además, si nosotros hacemos uso de la tecnología para desarrollar un trabajo, para crear un escrito o un procesador de texto, va a ser mucho más fácil que hacer esto con un papel. De esta manera podemos decir que la tecnología nos va a fortalecer lo que son lo que es nuestras actividades diarias, nos va a tener un mejor desarrollo, pero tenemos que, porque menciona aquí los valores, tenemos que también usar la tecnología de la mejor manera, o sea, no para dañar a las personas, tampoco para poder realizar actos en los cuales tenga repercusiones o en los cuales voy a dañar a las demás personas. El énfasis en estos valores humanos asegura la sustentabilidad, creando no solo actitudes sino procesos de desarrollo comunitarios, con participación en la población en los aspectos claves y en la toma de decisiones. La población, como dice aquí, tiene que participar en lo que es la reducción de esta brecha. ¿Por qué? Porque si la comunidad hace énfasis o pone o ayuda en la creación de lugares donde los niños puedan instruirse, las personas adultas puedan instruirse para que esto mejore, va a ser una reducción más rápida de lo que es esta brecha. La brecha entre la tecnología y las personas es algo que se quiere desaparecer por completo porque las personas necesitan el poder tener acceso a la tecnología o tener acceso o tener el conocimiento de poder hacer buen uso de la tecnología para que les facilite ciertas actividades. Si nosotros no tuviéramos o no supiéramos o fuéramos una comunidad la cual la brecha de la tecnología está bien amplia, no supiéramos qué hacer en estos momentos que estamos teniendo clases en línea, porque no podemos exponernos por la pandemia, pero si no supiéramos utilizar lo que es la tecnología, no pudiéramos hacer ninguna actividad, no pudiéramos hacer ninguna videollamada, no podemos realizar nada como lo estamos haciendo hasta el momento. Hay muchas escuelas, muchos centros escolares en los que la brecha es mucho más grande que aquí, los más cercanos que tenemos nosotros, han parado lo que son todas las actividades. Les tocan a los maestros andar de casa en casa dando las guías impresas, algo que quita tiempo, algo que expone tanto al maestro como a los estudiantes, pero no hay otra forma de realizarlo porque ellos no pueden hacer uso de lo que es la tecnología, tienen una brecha mucho más amplia y no pueden hacer uso de ella. Entonces, esto nos va a venir a afectar en gran manera en el diario vivir, en el desarrollo como personas. El acceso y el uso a las tecnologías de información conlleva a tres procesos. Que exista infraestructura de telecomunicaciones y redes disponibles. Esto es importante porque no podemos hablar de lo que son reducción de la brecha si en el lugar donde estamos no existe una infraestructura de telecomunicaciones y redes disponibles. Hay muchas personas que el hecho de que no puedan usar las tecnologías, no puedan acceder a la web, también tiene mucho que ver con la parte geográfica, con la ubicación que ellos tienen. Muchas personas no tienen acceso a internet, no hay señal, no se pueden conectar en el lugar donde ellos viven.
Entonces podemos ver que también la reducción de la brecha tiene mucho que ver con los gobiernos. Ellos tienen que procurar o ellos tienen que hacer que la tecnología sea adecuada, ellos tienen que hacer que ellos tienen que crear las condiciones para que las personas ya puedan acceder. Una vez las condiciones estén creadas, nosotros tenemos ya la responsabilidad de colaborar y ayudar a que las personas puedan tener acceso, a que las personas puedan comprender y a que las personas puedan desarrollar lo que son estas competencias. Así que el segundo dice que es la accesibilidad a los servicios que ofrece la tecnología. Esto es muy importante porque si nosotros no tenemos acceso a los servicios que ofrece la tecnología, no vamos a poder hacer uso de ella. Pero vemos que por lo menos en nuestra comunidad hoy en día la mayoría contamos con una computadora, pero si no es así, también existen, últimamente se han desarrollado lo que son los cibercafés, los ciberespacios que se saben llamar. Todas esas tienen diferentes nombres, pero nosotros los conocemos como cibercafé o ciber, que son esos centros donde nosotros podemos alquilar una computadora para ocuparla por unos momentos. Entonces, estos espacios han venido a crear una brecha un poco más corta para que las personas que por recursos económicos no pueden tener una computadora propia, no pueden tener acceso a internet, puedan conectarse de esta manera, utilizando estos recursos de un ciber, haciendo uso de este servicio. Pero también tiene que existir una persona que los pueda guiar. Por eso es importante también la creación de lugares de enseñanza de lo que son las informáticas, las tecnologías. Entonces, a las academias que se encargan de enseñar. Si en los centros educativos no se imparte la materia de informática, también tienen que haber otras opciones, tienen que existir lo que son las academias de, de computación para poder aprender. Hoy en el país existen varias a las cuales nosotros podemos acceder, pero como hablábamos anteriormente, tiene también mucho que ver la voluntad de las personas para poder realizar este tipo de, de reducción de la brecha. Si las personas, si no tienen la cultura, no tenemos los valores para poder retomar una ayuda, para poder mejorar como personas, no vamos a poder reducir esa brecha. Tenemos que crear bastante la conciencia de las personas para que esto se pueda reducir. También dice que, como tercer punto, dice que es poseer habilidades y conocimientos para hacer uso adecuado de la tecnología. Este es el punto más importante que nosotros podemos ver en la reducción de la brecha, porque como ya les había dicho anteriormente, la mayoría tenemos un celular, la mayoría tenemos lo que es una computadora. Ya no es algo alejado de nuestra realidad, ya no es algo que no vayamos a ver, sino que ya es algo que tenemos en nuestro diario vivir. Pero la brecha no es solo tener una computadora para reducirla, sino que también es el hecho de poder utilizarlas de manera adecuada. Muchos niños tienen computadora, tienen tablet y solo la ocupan para jugar, para ver TikTok, para ver videos en YouTube y ni siquiera videos educativos. Entonces, ese es como el reto de todos los padres, de todas las personas que tenemos hermanos, como crear esa cultura, crear esos valores en el niño, que si tiene una tarea, no es necesario que le diga, mamá, tengo una tarea, vamos al ciber, al que el Señor me la da. Sino, mamá, voy a encender mi computadora, tengo una tarea, ya sé cómo buscar, ya en la escuela me enseñaron, o ya alguien me enseñó lo que son los buscadores. Yo voy a poner cualquier buscador ahí, Google por ejemplo, pongo lo que quiero buscar, encuentro la información, ya sé cómo copiar, ya sé cómo pegar, ya sé cómo usar un procesador de texto. Todas estas cosas van a facilitar, ya no van a estar atados a ir donde una persona que les haga esto, sino que ya van a poder hacerlo de manera más
sencilla. Los avances en la reducción de la brecha digital. Vamos a hablar un poco de lo que son los avances. Los esfuerzos por reducir la brecha digital han evolucionado desde la idea inicial de que solo dotar de computadoras y acceso a Internet se impactaría en el desarrollo sustentable de las comunidades. Ese era como el pensamiento de que si dotamos una comunidad de computadoras vamos a reducir la brecha. Pero ya vimos que no es ese el punto, o no es ese el caso, o no es lo mayor que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué razón? Porque yo le puedo dar una computadora a un niño, le puedo dar muchas computadoras y puedo repartir computadoras entre todos los niños, pero si ellos no la saben usar, ¿qué va a pasar o qué va a suceder? Las pueden dañar, van a buscar un juego para poder jugar, el papá o la mamá las va a tener guardadas y no va a dejar que las utilicen porque las pueden arruinar. O sea, entonces no es solo el aparato, no es solo el instrumento, no es solo la computadora, sino que es esa orientación que nosotros tenemos que darle, de manera que el niño vaya experimentando. El segundo punto dice que el aprendizaje e intercambio de experiencia a nivel mundial ha contribuido a no solo entender mejor la naturaleza y la complejidad del fenómeno, sino también para incorporar a los enfoques de tipo tecnológico los componentes socioeconómicos, financieros, culturales, que proveen un marco de referencia integral e interdisciplinario. Es importante tomar en cuenta eso. Antes las computadoras eran mucho más costosas, ahora cualquiera puede tener acceso a una computadora. Ahora con la tecnología eso ya no es el problema no tener la computadora, sino que el problema de nosotros es un fenómeno un poco más complejo. No es la falta de la tecnología en sí, sino que es también lo que es la falta de saber utilizar la tecnología. Si nosotros sabemos utilizar la tecnología, esto va a llevar a cabo que nosotros podamos hacer mejor uso de ella. Si nosotros podemos hacer mejor uso de la tecnología, esto va a traducirse en reducir la brecha y mejorar nuestro estilo de vida. ¿Por qué no hablar de mejorar nuestro estilo de vida? Si nosotros hacemos uso de la tecnología, claro que vamos a mejorar nuestro estilo de vida, porque una serie de actividades que nosotros realizamos las vamos a hacer de manera más sencilla, y vamos a ahorrar tiempo, vamos a economizar recursos para poderlas realizar. Entonces, como vemos aquí, es un poco más complejo el hecho de reducir la brecha, que no viene solo a la producción o a la entrega masiva de computadoras, sino que también viene enfocado a poderlas, lo que son, poner en práctica, a poderlas utilizar, a poder crear esas actitudes. Vamos a hablar lo que es el primer avance. Dice que coincide con la gestión y crecimiento de la burbuja del Internet, en donde las visiones distorsionadas e irrealistas sobre adopción y incursión a Internet provocaron un impacto notable en los mercados financieros mundiales, particularmente en los países más avanzados. Durante la etapa proliferaron en áreas suburbanas y urbanas los cibercafés, las cabinas de Internet o los telecentros. Es el primer avance, como fue lo que es la creación de el Internet. O sea, cuando el Internet disparó, cuando el Internet vino, fue como algo positivo al momento de poderlo realizar, al momento de poder poner en práctica, porque ya teníamos como algo más que ofrecer a las personas. Ya en el Internet ya no era solo lo que la computadora podía ofrecer, sino que ya nos daba como un avance, ya nos daba como una opción de poder acceder a más, por llamarlo así, a más lugares, a más información, a más contenido.
Entonces surgieron lo que era ya una nueva modalidad de desarrollo, una nueva modalidad de ganar o de generar recursos, como son los cibercafés, las cabinas de internet o los telecentros. Ya era un negocio más, porque las personas somos por naturaleza curiosas. Cuando empezamos a hablar o empezaron a decir sobre lo que era la tecnología, nosotros queríamos experimentar, las personas querían experimentar qué era conectarse a internet, qué era hacer uso de una computadora, y ya no era una realidad alejada, sino que ya empezaban a poder ser parte de ella. Entonces la población empezó a hacer uso de lo que es la tecnología. Con esto la brecha se redujo un poco, pero recordemos que el uso de la tecnología no reduce la brecha, sino que el uso correcto de la tecnología es lo que va a venir a reducir nuestra brecha. Entonces, este es como por eso se llama primer avance, por eso es una de las primeras instancias en que podemos decir que la brecha se está reduciendo. Así que el enfoque fue adoptar a la población o dotar a la población, de acceso al potencial del Internet, pero con una visión muy limitada de desarrollo sustentable. Además, en esta etapa no se contaba con la capacidad de ancho de banda que permiten en la actualidad aprovechar más íntegramente los beneficios del Internet. ¿Recuerdan que en una clase yo les mencionaba en la historia de las TIC, si no mal recuerdo, de que el primer internet o el primer vistazo al internet que nosotros vimos no era algo que podamos comparar con ahora en día? Ahora en día hay muchos creadores de contenido, ya sea en video, ya sea en blog, en página web. Entonces nosotros tenemos como esa, por llamarlo así, tenemos esa capacidad de poder a extraer toda la información posible. O sea, es algo, se podría decir, o podríamos hasta decir que es algo ilimitado, porque hay muchas personas que están creando contenidos, hay muchas personas que están creando este tipo de, de información, lo cual nos está beneficiando a todos. Entonces, en ese momento era todo más reducido, los videos, la información que podíamos, ya podíamos hallar más información de manera un poco más sencilla que ir a una biblioteca a leer libros, pero sí era un poco más reducida, pero ya bastante estaba reduciendo la brecha. No sé, no a su completa para dejarla a cero, pero sí ya se redució un poco porque las personas ya empezaban por lo menos a hacer uso, a saber qué era el internet. El segundo avance, podemos decir en el segundo avance, que los esfuerzos por reducir la brecha digital se avanzó más allá de la conectividad y se incorporaron aspectos de capacitación y el desarrollo de contenidos locales en base a la necesidad comunitaria con una buena participación de la población. Entonces aquí podemos ver en el segundo avance cómo ya no era solo proveer a las personas de computadoras, proveerlas de una red, sino que también se vio la necesidad de poder capacitarlo, porque no basta una computadora, yo doy una computadora a alguien que no la puede utilizar, no la va a poder utilizar, no va a hacer nada con esa computadora. Entonces yo tengo que capacitarlo a él para que él pueda hacer uso de esa computadora. Por ejemplo, en el caso de este año que nosotros cambiamos de plataforma, por ponerles un ejemplo, de nada nos iba a servir tener la plataforma si nosotros no nos capacitaban para poderla utilizar. Además de eso, nosotros teníamos que capacitarlos a ustedes para que ustedes la pudieran utilizar. O sea, esa brecha que existía entre ustedes como alumnos y nosotros como profesor no se iba a reducir si nosotros no trabajábamos en conjunto. Si nosotros no los capacitábamos a ustedes de cómo usar Zoom, de cómo usar la plataforma, de cómo usar el foro, de cómo usar todos los recursos
que nosotros tenemos ahí. De esa manera fue que aquí en el segundo avance se empezó a capacitar a las personas, se empezó a capacitar a las comunidades. Entonces ya se empezó a reducir un poco más porque ya teníamos a las personas las cuales podríamos hacer buen uso de lo que es la tecnología. Ya no solo era tener una computadora, ya no era de ir al ciber a presionar botones, agarrar el mouse y a ver qué sale, ¿no? Que ya sabíamos cómo realizar ciertas actividades. Es muy importante hacer uso o buen uso de las computadoras y enseñarle a las personas a realizar tareas en ellas, porque es lo que nosotros necesitamos o es nuestro punto A, que la tecnología pueda avanzar. Como siguiente punto dice que en esta etapa se obtuvieron logros importantes y se observa la transmisión de las llamadas telecentros a infocentros o centros comunitarios digitales como una señal de avance en la maduración del entendimiento del potencial de las TIC al bienestar social. Entonces ya se empezó a crear en las personas esa conciencia de que la tecnología no venía a hacer nada malo, sino que la tecnología venía a mejorar la calidad de vida de las personas. La calidad de vida de las personas ya venía a mejorar la calidad en que las personas se desarrollaban. De esta manera podemos decir que uno de los puntos importantes para lo que es reducir la brecha que existe, que existía, que se ha ido reduciendo, es crear la conciencia de las personas de que la tecnología está aquí para poderles ayudar a realizar todas las actividades que ellos necesitan hacer de manera más sencilla. La tecnología no ha venido a complicar, puede resultar complicada cuando la tecnología no está siendo usada o no sabemos cómo usarla, la podemos ver complicada, pero la tecnología lo que hace es hacer más fácil nuestras tareas. Los telecentros se concibieron en su mayor parte como refuerzos sin fines de lucro de organizaciones no gubernamentales o de gobiernos federales o municipales, y los cibercafés se convirtieron en una instancia mayormente comerciales. Bueno, la diferencia entre un telecentro o un cibercafé era que el telecentro era creado por lo que son las comunidades, por lo que son por decirlo así, lo que es las organizaciones. Algunas son organizaciones no gubernamentales que se encargan de instruir a niños de escasos recursos, a personas también de escasos recursos. También, por llamarlo así, los gobiernos de cada lugar también crearon sus telecentros, los cuales servían para acceder o aprender de manera gratuita. Por lo menos aquí en Metapán hay como ese acceso a una academia de manera gratuita que la alcaldía la paga. Ese es como, por decirlo así, es como un telecentro de lo que en este documento se habla, para poder que las personas, instruir a las personas, que las personas puedan hacer el uso correcto de lo que es la tecnología. Ya los cibercafés ya fue una instancia más para dar un servicio, pero a cambio de una recompensación económica. Nosotros, si queríamos hacer uso de un ciber, podíamos hacer uso el momento que quería, pero sí teníamos que cancelar por el tiempo que se va a utilizar. Y en los cibercafés no íbamos a tener como esa instrucción, porque ahí nosotros íbamos a hacer uso de lo que era la tecnología, no íbamos a aprender cómo utilizarla. Entonces, por eso como que los dos se completaban entre sí, tanto lo que eran los telecentros,
que eran los que estaban capacitando a las personas, y los cibercafés. Recuérdense que para ustedes puede ser esto un poco extraño debido a que ustedes ya nacieron con la tecnología, ya no necesitaron o ya no fue algo nuevo para ustedes, pero para las personas mayores, ellos tuvieron que ver cómo la tecnología entraba a sus vidas. Entonces era como algo nuevo, algo, siempre lo nuevo tenemos como a tener miedo a los cambios o a lo nuevo. Entonces para ellos necesitaban como ese refuerzo. Nosotros ahora en día, aunque sí hay muchas comunidades que aún existe una brecha, no es igual a como cuando eso inició, a como formar parte de algo nuevo, a lo que nosotros conocemos y nosotros hemos nacido con él. Por eso fue que tal vez a ustedes les parezca extraño todas estas cosas que han estado sucediendo en lo que es la reducción de la brecha o la brecha que ha existido siempre, pero esto fue el caso a los inicios, que para las personas era algo nuevo que estaban adoptando a su diario vivir, no era tú con lo que nacían. Entonces por eso se ha necesitado de toda esta intervención, ya sea de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones del gobierno y de pequeños empresarios o pequeños locales, así como los cibercafés, con los cuales podemos hacerlo. Bueno, vamos a quedar hasta aquí con este tema y yo se los estoy dejando en la parte de foros para que ustedes puedan tomar apuntes y a la vez ustedes puedan dejarme ahí un comentario por el cual yo voy a pasar asistencia. Ese comentario ustedes me van a dejar ahí, no es necesario que comenten algo de la clase, simplemente ya estuve en la clase, ya revisé el video, o lo que va a hacer eso es poder pasar asistencia de esa manera, porque yo no voy a poder, no pude estar lo que es en la clase, por eso se la dejé de esta manera. Entonces ustedes me dejan ahí un comentario para yo poderles pasar asistencia. Muchas gracias por su atención, espero que tengan un buen día y que podamos vernos en la siguiente clase.